Entonces los saludo ya por tercera vez, pero como este es el saludo que queda grabado, muy buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a la cuarta clase del curso, donde vamos a seguir conversando un poco de elementos fundamentales de funciones. Recuerden que toda la cápsula que les subí para la clase 2 y digamos las instancias sincrónicas de la 1, de la 3 y de la 4 ahora están disponibles en UCampus, al menos la 1 y la 3 ya las subí. He tratado de mantener siempre esto de subir todo el material el mismo día que hago la clase. Continuemos nomás, ¿sí? Vamos a hacer primero un pequeño repasito de lo que estuvimos conversando el día martes, ¿ya? Que tiene que ver con estos contenidos de funciones. Vamos a mirar acá. Un pequeño recordatorio primero, revisemos la definición teórica del objeto matemático función. Recordarán ustedes, entonces nosotros decíamos, dados dos conjuntos A y B, una función entre ellos es una asociación o regla, que vamos a denotar por F, que a cada elemento de A le asocia un único elemento de B. Entonces nosotros teníamos estos diagramas sagitales, ¿verdad? Denme un segundito. De ahí sí. Entonces nosotros teníamos esta noción de los diagramas sagitales, ¿verdad? Donde nosotros partíamos con las flechitas desde un conjunto, que es el que denominábamos conjunto A, y las íbamos asignando, ¿cierto?, a cada uno de los elementos del conjunto B. Lo que veíamos, por ejemplo, digamos, con este ejemplo que les ponía yo el día martes, que tenía que ver con las personas que iban a estas fiestas en las tres casas, ¿cierto? Entonces, hacíamos las identificaciones que estaban detalladas a continuación, que tienen que ver con el conjunto A, que es el que llamábamos dominio o conjunto de partida, y al conjunto B, ¿verdad?, que es el que llamábamos de codominio o conjunto de llegada, ¿sí? Eh, Si y es igual a f de x, ¿cierto? Diremos que y es imagen de x, o equivalentemente que x es preimagen de y. Entonces, si retomamos el tema con los dibujos que hacíamos la semana pasada, o sea, el martes pasado, si aquí yo tengo mi conjunto A, por acá tengo mi conjunto B, y aquí yo tengo una x que la asocio a través de la función f con una y, ¿cierto? Aquí teníamos el funcionamiento de nuestra fórmula. Decíamos entonces en este caso, como x se transformaba en y, decíamos que y era la función evaluada en mi elemento x, ¿sí? Entonces por eso a este elemento de acá le llamábamos preimagen, porque es lo que me generaba la imagen al otro lado, y a esto le llamábamos imagen directamente. Si yo tenía, por ejemplo, aquí un Z y un W, y por acá yo tenía un elemento A que se me iba, por ejemplo, al Z, hacíamos la distinción en que el B, que llamábamos codominio, no era lo mismo que el recorrido de la función, ¿cierto? Recorrido, conjunto, imagen, o dependiendo del libro que ocupen, también recibe este otro nombre que es el rango. Cualquiera de los tres son exactamente sinónimos, que tiene que ver con los elementos que solamente tocábamos de la función, ¿verdad? Entonces, en la clase anterior decíamos, por ejemplo, que el recorrido de esta función serían exclusivamente la y y la z, no el w, porque el w no le está llegando ninguna flecha, ¿sí? Entonces, el w pertenecía, si quieren ustedes, al codominio de la función, pero no pertenecía al recorrido de esta misma, ¿sí? Entonces, esa era la distinción que hacíamos dentro de cada uno de los nombres de estos conjuntos. Déjenme mirar por acá. Ahí recuperé el chat, no sé por qué volvió ahora delante de la PPT, pero mejor porque así lo vamos leyendo sin ningún inconveniente. Entonces, otra cosa bien importante de recordar es que en general una función va a estar completamente determinada por tres cosas, ¿cierto? No me basta solo con la fórmula, sino que además de la fórmula yo necesito tener muy claro cuál es el dominio de la función y cuál es el codominio de la función, ¿ya? Entonces, poníamos un ejemplo, qué sé yo podría tomar una función tan sencilla como la función f de x igual a x más 2, ¿verdad? Y definirla primero con dominio igual a ver, para no ponerle dominio. Yo podría tomar esta misma fórmula de acá y evaluarla, o sea, considerarla, por ejemplo, definida desde un conjunto A al conjunto de los reales, donde A fuera, por ejemplo, los números enteros. O yo también podría considerar esta misma función
definida desde los reales hasta los reales, ¿cierto? Como decíamos la clase pasada, una función real a valores reales. Pero si yo le cambio a esta función de acá, como decíamos anteriormente, en vez de ponerle a igual a z, simplemente poner aquí. Si yo tomo la misma función y le pongo como dominio el conjunto de los enteros y le pongo como dominio el conjunto de los reales, vamos a entender que son dos fórmulas, que son dos funciones distintas, independiente de que la fórmula sea exactamente igual, ¿ya? ¿Por qué son distintas? Porque uno podría decir, por ejemplo, para este ejemplo de acá, yo podría calcular cuánto vale la función evaluada en 1, podría calcular cuánto vale la función evaluada en -3, pero no podría, por ejemplo, calcular la función evaluada en pi, ¿cierto? ¿Por qué no podría hacer esto? Porque pi no pertenece a los enteros y por ende yo no puedo evaluarla directamente ahí porque estoy diciendo que su dominio es exclusivamente los números enteros. Ahora, si yo tomara la misma función pero evaluada, o sea, con dominio en los reales, aquí yo me puedo volver mono, ¿cierto? La puedo evaluar en pi, la puedo evaluar en menos raíz de 5, pero así también podría no evaluarla, por ejemplo, en i, ¿cierto? Aquí decimos en este caso, no puedo evaluarla aquí porque estoy asumiendo que el dominio de la función son los reales y el número complejo, el número imaginario i, no pertenece a los reales, sino que pertenece a los complejos, ¿ya? Entonces, de alguna manera, recordar que, insisto, una función siempre va a estar completamente determinada por esta triada de elementos, no solo por la fórmula, sino que también va a estar por el dominio y por el codominio, ¿ya? Todas esas son cosas que conversamos el día martes, pero que de todas maneras vale la pena estar recordando, ¿ya? Una nota importante, ¿verdad? Es que una función no es solo su fórmula, entonces es toda la triada aquí detallada, dominio, fórmula, codominio. Si alguna de estas tres cosas es distinta, entonces la función ya se convirtió en otro objeto distinto al original, ¿ya? Continuemos trabajando entonces. Lo último que estuvimos haciendo la clase pasada es que estuvimos mirando funciones que transforman números reales en otros números reales, ¿verdad? Como el nombre que le poníamos a este tipo de cosas, decíamos que esto era una función real a valores reales, ¿sí? Entonces, cuando decíamos función real, nos referíamos a que su dominio eran los reales, y cuando decíamos que era a valores reales, es porque decíamos que su codominio eran los números reales, ¿ya? Salvo que se diga lo contrario, entonces, esto es una observación súper importante, asumiremos siempre que el dominio de este tipo de funciones será el conjunto más grande donde podamos evaluarla, ¿ya? O sea, donde la x puede tomar valores. En este caso, por ejemplo, si yo tomo la función, que es la que tenemos detallada por acá, f de x igual a 3x menos 2, nosotros conversamos en la clase pasada que esta expresión que yo tengo acá no se indetermina en ningún valor. O sea, esto yo lo puedo evaluar en 5, en menos 5, en pi, en menos e, en raíz de 2, en el número áureo, en el número que a mí se me ocurra. Y esto siempre va a tener una imagen correspondiente. Entonces nosotros decíamos que el dominio de esta función eran todos los reales, ¿ya? Por supuesto que no todas las funciones son así de sencillas de trabajar. Uno podría pensar directamente en ejemplos como estos de acá, que conversamos en la clase anterior, pero que vale la pena volver a recordar, es que, por ejemplo, si yo tomo esta función de acá y les empiezo a preguntar, calculemos cuánto vale la función evaluada en 3, bueno, no hay ningún problema, uno dice 2 dividido y en vez de x pongo 3 menos 1, esto es 2 dividido 3 menos 1 que es 2, y 2 dividido 2, cancelo aquí, cancelo allá, y esto me da 1, y no hay ningún problema, ¿verdad? Yo podría calcular en 2 también, y esto me va a dar 2 dividido 2 menos 1, en este caso 2 partido 1, que es 2, sin ningún inconveniente. Pero si nos encontramos un problema, que lo voy a anotar en rojo por acá, si es que yo quisiera tomar esta función y evaluarla en 1, ¿verdad? Si trato de evaluarla en 1, me va a quedar 2 dividido 1 menos 1, que es 2 dividido por 0, y eventualmente, por supuesto aquí que no tengo nada que decir porque no puedo, esta división por 0 que se me está armando acá, no está bien definida, ¿cierto? Entonces esta imagen de acá es algo que yo no puedo calcular. Si uno sigue mirando este tipo de cosas, finalmente se da cuenta que esta función ya la puedo evaluar en cualquier número real, salvo en el valor de x igual 1.
Entonces uno, ¿cómo escribía este tipo de cosas? Uno decía que el dominio de esta función h van a ser todos los reales salvo el 1. ¿Sí? Otra manera de anotarlo, que no lo conversamos en la clase pasada, pero que vale la pena volver a mirar, es que, por ejemplo, yo podría decir, son todos los números desde el menos infinito hasta el 1, pero el 1 lo voy a dejar abierto, y a eso le voy a unir el 1 abierto hasta el más infinito. Porque aquí, si se fijan bien, voy a escribir un poquito mejor la coma del 1 porque me quedó muy pegada. Aquí yo estoy diciendo lo mismo. Entre estos dos conjuntos están quedando exactamente iguales, porque aquí yo estoy diciendo a toda la recta real le quito el 1, porque no puedo evaluar aquí, mientras que aquí estoy diciendo, mira, estoy pescando todos los números justo antes del 1 y le voy a agregar todos los números que están justo después del 1. Entonces, al final, ¿cuál es el que saqué? El puro 1, que es lo que está escrito ahí arriba. ¿Ya? Entonces, tenemos este caso donde el dominio de la función hay que quitarle un punto, que es donde a mí no me queda bien evaluada. Distinto al caso de esta función de acá que conversábamos la otra vez, que por ejemplo, yo la puedo hablar en 3, en 5, en 10, no hay ningún problema. Hay un caso más bien límite, digamos, que es que si yo trato de tomar esta función y evaluarla en 2, claro, me queda raíz de 2 menos 2, que es raíz de 0, y la raíz de 0 es 0, y ya está. Puedo calcularlo y g de 2 vale precisamente 0. Pero si me muevo un poquito antes del 2, pensemos por ejemplo que quiero evaluarla en 1,999, que es un número que está pegadito al 2, pero que no es exactamente 2. Esto me va a quedar raíz de 2, perdón, de 1,999 menos 2. Y si yo calculo esta recta, me va a quedar raíz de menos 0,001. Y aquí yo tengo un problema, porque nosotros estamos diciendo que salvo que se indique lo contrario, esto de aquí no lo podemos aceptar porque esto no pertenece a los reales. Y siempre vamos a estar asumiendo que estas funciones de alguna manera siempre están en un contexto real, ¿ya? O que al menos el codominio de estas funciones siempre van a ser los reales. Entonces no puedo aceptar que me quede una raíz negativa. Y por supuesto que si yo tomo números más pequeños, por ejemplo, si yo tomara g de 1, esto me queda raíz de 1 menos 2, que es la raíz de menos 1, que tampoco me funciona. Y en términos generales, cualquier número del 2 hacia la izquierda, si quieren, o del 2 hacia los negativos, no me van a servir en la función. Por lo tanto, terminábamos concluyendo el martes pasado que el dominio de esta función g podíamos escribirlo como todos los números desde el 2 hacia adelante. En este caso el 2 sí lo incluyo porque el 2 pude calcular la imagen. ¿Se acuerdan que g de 2 daba 0? Así que no hay ningún problema con incluirlo dentro del intervalo. Por eso nos quedamos con el corchete, con el intervalo cerrado. Y cualquier número más grande que 2 no hay ningún problema. ¿Por qué descarto los números más pequeños que 2? Por la discusión que teníamos anteriormente, que en cualquiera de estos dos casos lo que nos pasaba es que no podíamos calcular la imagen porque se nos salía el conjunto de los reales. ¿Hasta ahí todo bien? Solo estamos recordando cosas de la clase pasada. Quisiera saber que los tengo ahí. ¿Están un poco más callados hoy día? Me imagino que es el cansancio o que ya el semestre está empezando, ¿cierto? Están pensando en algunas otras cosas. ¿Vamos bien? Gracias, Katia. Gracias, Marcos. Eh, Vamos avanzando entonces para mirar qué otras cosas tenemos por acá. La clase pasada yo también les había dejado un desafío que podemos retomar ahora si es que alguno de ustedes no lo alcanzó a mirar, ¿cierto? De todas maneras, quisiera saber si es que alguien lo intentó con este ejercicio de acá. ¿Alguien trató de encontrarle el dominio a esta función de acá? A ver si es que alguien se atreve a mencionar algo o decir alguna cosa que se le haya ocurrido, digamos. La palabra de ustedes. No hay problema, Katia. Profesor, ¿Sí? Cuéntame, Bastián. eh, creo que aquí había que resolver la ecuación o sea, factorizar el denominador Ya, y perfecto. igualarlo a cero para saber qué número no debe tocar. Perfecto, muy bien. Muchas gracias, Bastián. Precisamente eso es una de las formas de resolverlo, ya que Bastián ocupó la palabra, que de repente es medio tabú, ¿cierto? Pero la palabra factorizar. Factoricemos el denominador de abajo para ver qué es lo que nos pasa. El 25 queda igualito si yo me pongo a desarrollar. Y si se fijan, esto es de los típicos problemas del colegio donde, a ver, en distintos lugares, en el liceo, en el colegio, les ponían distintos nombres. Yo me acuerdo que esto
Mi profe le llamaba algo así como factor común polinomio. Yo, a esta altura ha pasado mucha agua bajo el puente, salí del liceo hace harto tiempo. Pero en el fondo, este es el tipo de factorizaciones que uno tiene que andar pensando. Cuando tengo un x cuadrado más algo por x más una constante libre, una forma de factorizar estos números o estas expresiones corresponde a la siguiente. Busquemos, pensemos en nuestra mente dos números que multipliquen 3 y que sumen 4. ¿Sí? Como muy bien dice Marcos en el chat en este momento, 3 y 1. Entonces, uno podría escribir que x cuadrado más 4x más 3 no es otra cosa que x más 3 por x más 1. ¿Sí? Lo que está diciendo Marcos en este momento es correcto. Si alguien de ustedes tiene la duda, ustedes pueden desarrollar esto de acá. Si lo desarrollamos rápidamente, acuérdense que uno va distribuyendo la multiplicación, ¿verdad? Entonces me queda x por x, x cuadrado, más x por 1, x, más 3 por x, 3x, más 3 por 1, 3. Y esto me queda x cuadrado más x más 3x. Tengo el 4x y aquí tengo el 3, que es precisamente lo que yo quería llegar al otro lado. Entonces, en vez de escribir x cuadrado más 4x más 3, como muy bien nos decía Bastián, podemos factorizar, apoyado de lo que nos está diciendo Marcos. Entonces esto nos queda x más 3 por x más 1. ¿Sí? Entonces ahora retomamos lo que dice Bastián. Decía, ahora que lo tengo factorizado, podemos mirar qué es lo que pasa con esta expresión que yo tengo aquí. Y la pregunta del millón que yo me hago por acá es, ¿cuándo ocurre que x más 3 por x más 1 se hace 0? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuáles son los valores que puede tomar x que hacen que esa multiplicación se anule? ¿Qué dice el público? ¿Cuándo me da 0 esa multiplicación de ahí? En el menos 3 y en el menos 1, ¿correcto? Si yo tomo el valor de x igual a menos 3, entonces esto me daría 0 por menos 2, eso me da 0. O también me sirve el x igual a menos 1, porque en este caso de ahí, este paréntesis me daría 0 y me daría menos 1 más 3, esto es 2, 2 por 0, 0 de todas maneras. ¿Ya? Entonces, el dominio de esta función yo lo podría escribir como todos los reales, pero le tengo que sacar el menos 3 y el menos 1. ¿Ya? Otra manera de escribirlo, si a ustedes les gustan más los intervalos que escribir esto como reales menos otra cosa, uno puede decir, voy a tomar todos los números del menos infinito hasta el menos 3, le voy a unir todos los números del menos 3 hasta el menos 1, y a eso le voy a unir todos los que van del menos 1 para adelante. Entonces, justamente estoy excluyendo el menos 3 porque lo estoy dejando con intervalo abierto, y estoy excluyendo el menos 1 porque lo estoy dejando con el intervalo abierto. Así que esta forma de escribir, que es más larga, pero a lo mejor para algunos de ustedes se hace más sencilla, o esta de acá, que es la forma compacta de anotar lo mismo, las dos representan exactamente lo mismo y me permiten responder la pregunta. ¿Ya? Si alguno de ustedes no es muy pillo con el tema de las factorizaciones o de repente no se acuerda o no se le ocurren mucho estas cosas de acá, uno siempre puede tomar el denominador de la fracción y de todas maneras igualarlo a 0. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquí uno puede ocupar la fórmula esta Bhaskara, parece que se llama. Yo soy re malo con los nombres de las fórmulas, pero piensen aquí que esta x está multiplicada por un 1, que sería mi constante a. Aquí yo tengo un 4, que sería mi constante b. Y aquí yo tengo un 3, que sería mi constante c. Entonces yo puedo aplicar la formulita esta que, para bien o para mal, todos en el liceo nos terminamos aprendiendo que era la solución de una cuadrática, ¿cierto? Yo debo tener hasta un par de calcetines por ahí donde está escrita la fórmula. Digamos que esta cosa de acá, que es el menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4 por a por c, todo eso dividido por 2a, ¿sí? Entonces, si yo hago los reemplazos acá, porque en este caso mi a vale 1, mi b vale 4 y mi c vale 3, digo, menos b, como b vale 4, es menos 4 más menos raíz de b cuadrado, 4 al cuadrado es 16, menos 4 por a, que vale 1, por c, que vale 3, todo eso dividido en 2 por a, 2 por 1, 2. Y esto me quedó menos 4 más menos raíz de 16 menos 12, eso es 4. Todo eso dividido por 2.
y esto me sigue quedando igual. Raíz de 4 tiene resultado exacto, ¿cierto? Raíz de 4 es 2, entonces me queda menos 4 más menos 2 partido por 2. Y esto me va a generar dos soluciones. La primera es con suma, menos 4 más 2 dividido 2. Y la segunda es con la resta, menos 4 menos 2 partido por 2. Si ustedes desarrollan aquí, menos 4 más 2 es menos 2, dividido 2 es menos 1. Menos 4 menos 2 es menos 6, dividido por 2 es menos 3. No es casualidad lo que acaba de pasar, porque justamente el menos 1 y el menos 3 son las mismas soluciones que encontramos factorizando delante. Al final esto queda como, de alguna manera queda como a gusto del usuario, ¿ya? Uno puede factorizar porque así sale más rápido, digamos, si uno está bien entrenado con el tema de la factorización y las encuentra rápido, factorizar es todo un arte, dependiendo del polinomio que uno le pasan. Entonces uno puede hacer esto, digamos, y encuentra las soluciones muy rápido. Si uno no es tan rápido con el tema de la factorización, uno de cualquier manera puede aplicar la fórmula cuadrática. El costo que hay que pagar es saberse esta fórmula. Uno reemplaza y claro, se demora un poco más, pero de todas maneras encuentra las mismas soluciones, ¿ya? En este caso, los dos caminos llevan a Roma, así que no hay ningún inconveniente con ocupar cualquiera de los dos, ¿ya? ¿Se entendió más o menos bien este ejercicio? ¿Se cachó por qué al final, más allá de la factorización o no, lo importante es que recuerden lo que nos decía Bastián? Nosotros lo voy a dejar anotado por acá. Lo importante es encontrar los puntos que me anulan el denominador. ¿Y por qué me interesa sacar los puntos que me anulan el denominador? Porque quiero descartarlos. Para descartarlos. ¿Ya? ¿Por qué me interesa descartar los puntos que me anulan el denominador? Porque yo no puedo dividir por cero nunca. Entonces, cuando yo tenga fracciones de este estilo, cuando estemos mirando una guía de ejercicio, qué sé yo, preparatoria para la primera prueba del curso, siempre lo relevante cuando haya fracciones es que yo necesito que la parte de abajo no se haga cero. En el caso de las raíces, por ejemplo, a mí lo que me interesa es que lo que está dentro no sea negativo. Entonces, todo ese tipo de cosas son las que uno va guardando, digamos, como herramientas para hacer estos cálculos. ¿Se entiende bien? ¿Avanzamos con la diapositiva? ¿Hay alguien que no haya entendido esto de acá? Pueden escribir por el chat, pueden prender el micrófono, no hay problema. Profe, ¿puede explicarlo de abajo, por favor? ¿Qué cosa abajo? Donde termina en x menos 3 o x menos 1. Ah, ya, perfecto. Sí, ningún problema. Gracias por la pregunta, José. Cuando uno tiene factorizado acá, voy a borrar esto aquí. Fíjate que primero esto es cuando estábamos mirando la estrategia de factorizar, ¿cierto? Entonces, el x cuadrado más 4x más 3 se nos transformó en un x más 3 por x más 1. ¿Esa parte sí la entendiste bien? ¿Cómo llegamos a esa factorización? Sí, profe. Ya, vale. Entonces ahora, en vez de hacer esta expresión de acá igual a 0, yo voy a decir, voy a hacer esta expresión de acá igual a 0. ¿Por qué? Porque resulta que es más fácil ahora que uno lo tiene anotado así. Si yo quiero buscar cuáles son los puntos que hacen que esta expresión se haga 0, yo me tengo que hacer la siguiente pregunta. Si tengo dos números multiplicados que se hacen 0, es una de dos alternativas, ¿cierto? Básicamente, esto es una propiedad de los números, que la voy a anotar por acá. Yo creo que vale la pena tenerla siempre en mente. Si yo tengo que dos números cualesquiera, A y B, multiplicados se me están haciendo 0, esta es una propiedad bien intuitiva, pero que de todas maneras vale la pena recordar. Si tengo la multiplicación de dos cosas que se me está haciendo 0, es una de dos. ¿Es porque el primer compadre es 0 o es porque el segundo compadre es 0? ¿Estás de acuerdo conmigo con eso, José? Digamos, eso pasa Sí, profe. porque no hay ninguna otra multiplicación que me dé 0. O sea, si yo multipliqué dos compadres y me dio 0, es porque uno de los dos me da 0, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que decimos ya, pues si yo tengo dos tipos multiplicados que, multiplicándose entre ellos, que me están dando como resultado 0, tengo dos alternativas. O x más 3 vale 0, o bien x más 1 vale 0. Si x más 3 vale 0, es porque x vale menos 3.
¿Estás de acuerdo? Y si x más 1 Profe. vale 0, es porque x vale menos 1. Porque así menos 1 más 1 me da 0, o menos 3 más 3 me da 0. ¿Se cacha un poquito mejor ahí? Sí, profe, gracias. Sí, vale, ni un problema. Ya, y para los demás que no se hayan atrevido a preguntar, digamos, está bien. Qué bueno que José me hace la pregunta porque así nos sirve la respuesta a todos nosotros, ¿ya? Profe, Sí, dime, Ale. entonces cuando haya una función Ujú. con fracción, Sí, el dominio va a ser los reales menos lo que haga que el denominador sea 0. correcto, exactamente. Entonces, como ahora Ya, encontramos el menos 3 y el menos 1, para afuera. Todo lo demás pertenece al dominio. ya, gracias. ¿Sí? De nada. Gracias Profe, por la pregunta a ti. profe, Ya. ¿Sí? es que yo entré un poquito después, usted ya había empezado pero lo entendí, Sí. pero ¿qué se hace con el 25? Con el 25 no se hace nada porque fíjate que el 25 está ahí, digamos, está ahí, forma parte de la función y todo lo demás, pero no pasa nada con el X. Si te fijas, el 25 no depende del X. ¿Cachai? Ah, ya, Y aunque hubiera, digamos, ponele tú que esto hubiera sido 25x más 10, lo que pase aquí arriba me da lo mismo, porque en una fracción que el numerador te dé cero, da lo mismo, porque cero dividido cualquier otra cosa es cero. ¿Cachai? mm, sí, Lo preocupante y lo que hay que descartar es que el divisor te dé cero. Y por eso, como bien decía Ale, lo que hay que hacer es descartar los compadres que te anulan el denominador. Pero en el numerador ya, da lo mismo, con eso no se hace nunca nada. ya. O sea que es que despista el 25 como Exactamente, numerador. ese podría ser pi, podría ser un menos 10, podría ser uno y da lo mismo. ¿Sí? Ya, muchas gracias, profe. Gracias a ti. Es una súper buena pregunta lo que me estás haciendo, así que reitero un poco la idea. Cuando hay fracciones, como decía Ale, solo nos vamos a preocupar del divisor o del denominador, ¿ya? Y aprovechando la pregunta de Andrea, ¿verdad? Entonces, del numerador no nos vamos a preocupar, ese se queda solito, no le hacemos absolutamente nada en términos de calcular el dominio. Por supuesto que el numerador va a servir para otras cosas, pero para el dominio no sirve. ¿Ok? Profe, Dime. ¿podría repetir eso de A por B igual 0? Que me perdí. Mira, fíjate que nosotros en el denominador, toda esta conversación que hemos tenido, se refiere a que nosotros queremos que el denominador no se anule, ¿verdad? Porque dividir por cero no se puede, pues es algo que no tenemos bien definido. Entonces, cuando yo factoricé, como lo que me decían entre Bastián y Marcos, armamos la factorización, ¿cierto? Entonces, aquí abajo, si te fijas, lo que yo estoy encerrando aquí en amarillo es una multiplicación de dos cosas que yo quiero que me dé cero. O sea que, perdón, que no quiero que me dé cero, pero voy a averiguar cuándo me da cero para descartarlo. Entonces, es como que yo estoy diciendo que este objeto de acá le pongo nombre y le pongo A, y a este compadre de acá le pongo nombre y le pongo B. Entonces, por eso yo estoy diciendo que en el fondo tengo dos cantidades que al multiplicarse se hacen cero. ¿Cachai? Entonces, dime tú misma, Nayeli, ¿cuántas multiplicaciones conoces que te den como resultado cero? 0, Las que son por cero, ¿no? ¿Por cierto? sí. Entonces, si yo tengo dos compadres multiplicándose que me dan cero, es una de dos. Es porque este es cero o porque este otro de acá es cero. Y eso es lo que tengo escrito acá. ¿Cachai? Ah, ya, ya entendí. ¿Sí? Súper, entonces por Gracias, eso al profe. final uno dice o el x más 3 0 o el x más 1 0 y por eso saco las conclusiones que se pueden sacar. ¿Se cachó ahí un poquito mejor? Sí, profe. Sí, muchas gracias. Súper, no, de nada. Ya pues, chicas, chicos, avancemos con la diapositiva porque esto era ya, digamos, como para cerrar lo de la clase pasada. Vamos mirando qué otra cosa hay por aquí. Yo traía preparado un ejemplo aquí, pero no sé si es el momento de resolverlo ahora. Quizá prefiero dejarlo para el martes, ¿ya? De la próxima semana, que era retomar este ejemplo. ¿Se acuerdan que como que lo leían y les daba un poquito de pánico? Creo que prefiero retomarlo el día martes y por ahora seguir avanzando con una cosita más de contenido, ¿ya? Pero de todas maneras lo vamos a resolver, así que no se asusten. Lo vamos a trabajar en algún momento. ¿Ya? Denme un segundito en este momento. Eh,
Entonces, hay una cosa que tenemos que conversar ahora que se trata sobre operaciones entre funciones, que es lo siguiente. Consideremos dos funciones f y g, cada una con sus respectivos dominios y codominios en el conjunto de los reales. Dado que f y g son cantidades numéricas como tal, tiene sentido pensar en sumarlas, restarlas, multiplicarlas, dividirlas, ¿cierto? O sea, yo podría tomar dos funciones perfectamente y sumarlas entre ellas, restarlas entre ellas, dividirlas, multiplicarlas, qué sé yo. ¿Por qué surge la necesidad de hacer este tipo de cosas? Por ejemplo, si el día de mañana estamos haciendo el análisis de, digamos, de las ganancias de una empresa o de una entidad pública, digamos, y tenemos una fórmula que me representa la cantidad de artículos que yo vendo, y tengo otra fórmula que me representa el precio al que vendo cada uno de esos artículos, naturalmente, si yo quiero obtener la ganancia total, tengo que pescar la función cantidad de artículos y multiplicarla por la función precio de cada artículo, porque así obtengo precio por cantidad, me da el total que yo gané, ¿cierto? O de lo que me cuesta algo. Entonces, por supuesto que uno puede tomar funciones y sumarlas, restarlas, multiplicarlas, dividirlas, pero hay que tener algunas condiciones mínimas para poder hacerlo que miraremos a través de algunos ejemplos, ¿ya? Entonces, ¿cómo se define la suma de dos funciones, la resta de dos funciones, la multiplicación y la división? Tal como uno se imagina que es. Si yo quiero tomar dos funciones y sumarlas, entonces lo que hago es sumar sus fórmulas. Si yo quiero tomar dos funciones y multiplicarlas, entonces multiplico sus fórmulas. Y si yo quiero tomar dos funciones y dividirlas, entonces divido sus fórmulas tal como dice acá. ¿Ya? El tema es que esto de aquí se ve extraño, ¿cierto? Porque estamos ocupando lenguaje muy técnico, muy matemático, y mucha simbología, si quieren ustedes. Entonces, tratemos de aterrizar esto a través de algunos ejemplos para mirar esta cosa acá. Por ejemplo, si yo les dijera, tengo la función 3x más 1, que es la primera que tengo acá, y a esto le voy a sumar, por ejemplo, la función g, que es x cuadrado menos 3. Entonces, ¿qué es lo que pasa si yo quisiera tomar estas dos funciones y sumarlas? Lo que me decía la diapositiva anterior es que si yo quiero tomar dos funciones y sumarlas, voy a ir directamente y voy a tomar la función f de x y le voy a sumar la función g de x. Entonces, a la expresión 3x menos 1 le voy a sumar la expresión x cuadrado menos 3. Y aquí puedo reordenarlo un poco si quieren, qué sé yo, y me va a quedar algo así como x cuadrado más 3x menos 1 menos 3 me queda menos 4, ¿cierto? Y ahí yo puedo terminar y se acabó el ejercicio, digamos. Sumar funciones va a ser algo tan inocente como eso. Yo voy a tomar las dos fórmulas y las voy a sumar, las reordeno y se acabó. Entonces, a partir de la función 3x más 1 y la función x cuadrado menos 3, yo las sumo y obtengo una nueva función que es x cuadrado más 3x menos 4. ¿Sí? Si se fijan bien, no hay mayor inconveniente en el sentido de que esta función pareciera que yo la puedo evaluar en cualquier real, ¿cierto? Porque no se me va a echar a perder nunca. No hay una división ni nada por el estilo. Esta función de acá tampoco se me va a echar a perder en ningún lado, y de hecho si yo la sumo, nuevamente obtengo una función que puedo evaluar en cualquier parte. Entonces, parece que la suma y que la resta se porta más o menos bien con los dominios que yo traía de antemano. Si una función 3x menos 1 yo le sumo el x cuadrado menos 3, sigo obteniendo una nueva función que se sigue evaluando, donde mismo se evaluaba la anterior. ¿Ya? Pensemos qué pasa ahora si yo tomo estas dos expresiones y las multiplico. De nuevo va a ser algo tan sencillo como que vamos a tomar la función, la fórmula de f de x, y la vamos a multiplicar por la fórmula de g de x. Entonces en este caso me va a quedar 3x menos 1 por x cuadrado menos 3. Y aquí la operación es un poco distinta, pero de todas maneras lo que hago yo es multiplicar, porque me están pidiendo que haga eso, que multiplique. Entonces, 3x por x cuadrado me queda 3x cubo, ¿verdad? 3x por menos 3x me queda menos 9x. Menos 1 por x cuadrado me da menos x cuadrado. Y menos 1 por menos 3 me da más 3. Y aquí yo reordeno un poco. Me queda algo así como 3x cubo menos x cuadrado menos 9x más 3. ¿Sí? Y de nuevo, tomé una función que se evaluaba en cualquier real, la multipliqué con otra que se evaluaba en cualquier real, y esta expresión me quedó más grande, ¿cierto? Me quedó cúbica y todo lo demás, pero de todas maneras es algo que yo puedo llegar y evaluar en cualquier real. No hay ningún inconveniente.
¿Qué creen ustedes que va a pasar ahora que me piden dividir estas dos cosas de acá? Por supuesto que ella no va a ser tan sencillo, ¿cierto? Porque ahora si yo hago la división de estas dos cosas, me queda f de x dividido por g de x. Esto me queda una expresión así como 3x menos 1. Todo eso dividido por x cuadrado menos 3. Y ahora la pregunta del millón es, ¿qué opinan de esta función de acá? ¿Será que el dominio son todos los reales o hay que sacarle algo? ¿Qué dice el público? ¿Habrá que sacarle alguna cosa? Sí, porque no puede dar 0 abajo. No puede dar 0 abajo, ¿cierto? Entonces ahora nos encontramos con esta cosa especial. Que es que si yo miro esto de aquí, veamos cuándo es que la x cuadrada menos 3 me da 0. Voy a pasar el 3 sumando para el otro lado. Esto es lo mismo que decir que x cuadrado es lo mismo que 3. Y aquí yo puedo sacar raíz, ¿verdad? Y me quedo entonces con que la x puede valer más menos raíz de 3. Entonces, si yo quisiera saber cuál es el dominio de esta función original, yo tendría que decir, son todos los reales, salvo el menos raíz de 3 y el raíz de 3, porque me echan a perder la expresión original. ¿Se cacha? Entonces, al final, ¿qué es lo que pasa? Yo puedo tomar funciones y puedo multiplicarlas, dividirlas, sumarlas, restarlas, puedo hacer un montón de cosas, pero con lo que sí voy a tener que tener cuidado es con esta expresión de acá, ¿sí? Con el dominio del resultado, ¿sí? Entonces, ¿voy a poder hacer todas estas operaciones entre funciones? Por supuesto, nadie me lo va a prohibir, pero sí voy a tener que tener cuidado con el dominio de las funciones que me resultan. ¿Queda más o menos claro a partir de estos ejemplos lo que significa sumar, multiplicar o dividir funciones? ¿Hay alguien que no haya Profe, entendido algo? Dile nomás, Marcos, cuéntame. ¿podría repetir el de la división, porfa? Sí, ningún problema. Fíjate que acá lo que yo estoy diciendo es que dividí las funciones y yo en algún momento les pregunté qué pasaba con el dominio de este compadre de acá, de este que estoy encerrando en amarillo. Y resulta que el dominio aquí no es simplemente todos los reales, ¿ya? Algo vamos a tener que sacar, porque como bien decía tu compañera hace un ratito atrás, aquí yo estoy dividiendo por una expresión, entonces tengo que tener el cuidado de que esta división sea distinta de 0. ¿Cachai? Entonces hay algunos números que yo voy a tener que sacarle al denominador de acá para que el dominio me quede bien definido, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo hacíamos? Decíamos, bueno, busquemos los puntos donde x cuadrado menos 3 efectivamente es 0 para descartarlos del dominio, lo mismo que hicimos con la factorización de delante, ¿cachai? Solo que ahora podríamos factorizar, claro, pero habría que armar como una suma por su diferencia. No es muy claro lo que hay que hacer aquí. Entonces lo que yo hice para despejar es que, por ejemplo, este menos 3 que está sumando aquí, que está restando aquí, lo pasé sumando para el otro lado. Entonces me quedó que el x cuadrado es igual a 3. Y ahora yo digo, bueno, como quiero la x, voy a sacar raíz. Y cuando uno saca raíces, tiene que tener cuidado con que te sirve la raíz positiva o la raíz negativa. Porque después cuando tú elevas al cuadrado, te comes el signo. Si tú dices, si yo calculo raíz de 3 al cuadrado, me queda raíz de 3 por raíz de 3, que es 3. Mientras que si yo digo menos raíz de 3 al cuadrado, en este caso me queda menos raíz de 3 por menos raíz de 3. De nuevo el menos con el menos se cancelan. Y otra vez me queda raíz de 3 por raíz de 3, que es 3. ¿Sí? Y por eso me quedo con estas dos soluciones y finalmente digo, bueno, entonces en el dominio no puede estar ni el menos raíz de 3 ni el raíz de 3 porque esos compadres me echan a perder el denominador y me echarían a perder la fracción completa porque me la hacen dividir por 0. Entonces por eso los saco del dominio. ¿Se cacha un poquitito mejor ahí? Sí, ahora sí, muchas gracias. Vale, Marco, ni un problema. Entonces, de eso se trata más o menos esto de aquí. Cuando uno suma, multiplica o divide funciones, el mensaje es el siguiente. Voy a avanzar a la otra diapositiva. El mensaje acá siempre va a ser qué cuidados tendríamos que tener en cada caso. Tenemos que ponerle mucha atención a los dominios de cada una. ¿Ya? Como lo que obtenemos es en estricto rigor una nueva función, o sea, yo tomo dos funciones, las sumo, las resto, las multiplico o las divido, el resultado que obtengo es otra función distinta.
¿ya? Entonces tenemos que cuidar muy bien lo que pasa con ella en el conjunto donde la podemos evaluar. No vaya a ser cosa que, como estamos dividiendo, echemos a perder alguna cosita por ahí, ¿ya? Con eso hay que tener cuidado. ¿Alguien prendió el micrófono, parece? ¿Hay alguna duda? ¿O seguimos bien? ¿Sí? Bueno, continuamos entonces. Estoy mirando la hora, son las 11:10. Así que yo les propongo que ya, para que no se nos abombe la cabeza, tengamos una pausita, escuchamos música un rato, tiren las piernas, vayan a tomar agua, qué sé yo, y después retomamos con el ejercicio. Yo traigo un ejercicio más de multiplicaciones y de divisiones, pero que quiero que lo miremos con más calma en un rato más, ¿ya? Así que ahora voy a dejar de filmar en este momento. Vamos a pausar. Entonces, después de la pausa, continuamos con los contenidos. Nosotros habíamos quedado en que estábamos viendo todo esto de la multiplicación, de la división de funciones, ¿ya? ¿Anduvo bien? Lo único que recordábamos entonces hacer este énfasis en que cada vez que yo tome dos funciones y las multiplique, las divida o qué sé yo, las sume o las reste, tenemos que tener especial consideración con el dominio que me queda en la función misma para trabajar con el dominio en el resultado, ¿sí? Por ejemplo, de antes tomamos dos funciones que era esta, una era 3x menos 1, la otra era x cuadrado menos 3, y cuando las sumamos no hubo ningún problema con el dominio, cuando las multiplicamos tampoco hubo problema, pero al dividirlas, por ejemplo, sí se nos generó un detallito que había que descartar algunas cosas porque estábamos armando un denominador y teníamos que cuidarnos de que el denominador no se anulara, ¿ya? Salvo ese detallito, todo eso anda más o menos bien, no hay ningún inconveniente con trabajar con esas 4 operaciones básicas, ¿ya? Cuando uno trabaja con funciones, por supuesto, es que también se hace necesario hablar de otra operación que probablemente algunos o algunas de ustedes echaron de menos en la diapositiva anterior, que tiene que ver con la composición de funciones, que era esta otra operación que uno anota con un circulito, ¿cierto? Que es la que vamos a conversar ahora en los próximos minutos, ya cerrando un poco la clase, ¿ya? Nos quedan 20 minutos de clase aproximadamente. Entonces, también podemos combinar dos funciones entre sí a través de una aplicación en cadena, ¿ya? Por ejemplo, consideremos dos funciones sencillitas como la función x cuadrado y la función 3x, ¿ya? Si yo tomo, por ejemplo, el valor de x igual a 2, podría aplicar primero la función g y luego aplicar la función f sobre el resultado, obteniendo una cosa de este estilo, ¿ya? Voy a tomar el lápiz para rayar un poco más lo que quiero representar acá. Podría ser que, por ejemplo, este 2 de nuevo, pensemos en qué cosa puede ser. Supongamos que este X representa como a un individuo, a un objeto, o una motocicleta, o qué sé yo, y yo quisiera calcular cuánta distancia recorrió en algún momento determinado de tiempo. Entonces supongamos que yo tomo este X igual a 2 y le aplico la función G para saber cuál es la distancia total que ha recorrido. Entonces digo 3 por 2, en este caso, si yo aplico G de 2, no sería otra cosa que decir 3 por 2, y por eso yo obtengo el resultado 6, que es el que yo tengo marcado acá. Y supongamos que lo estoy midiendo en una cierta unidad de medida, por ejemplo en metros, en kilómetros, qué sé yo, y supongamos que esta otra función me lo va a traspasar, por ejemplo, a millas, ¿sí? Entonces lo que yo hago es que a mi función que está en kilómetros le aplico una segunda función para obtener entonces f evaluado en 6, como la función es x al cuadrado, calculo 6 al cuadrado y eso me da como resultado 36, ¿ya? Lo que hice en el fondo fue que tomé un x en un primer lugar, este x que está, digamos, en un conjunto, que puede ser un conjunto A, lo mando a un cierto conjunto B a través de la función g, y eso me lo lleva a un punto que le estamos llamando g de x, ¿verdad? Y lo que pasa es que después yo en segunda instancia pienso en un tercer conjunto C, y a través de otra función que hay entre ellos que yo le llamo f, lo que hago es que tomo este g de x y me lo llevo a un tercer conjunto que ya sería algo así como f de g de x, ¿verdad? Entonces aquí la notación se empieza a complicar, pero en estricto rigor, en términos simbólicos, lo que estamos haciendo es que yo estoy tomando un elemento, x, lo estoy llevando a un conjunto B a través de la función g, y después este elemento de acá me lo llevo a un tercer lugar
y de alguna manera es que hizo el recorrido completo al elemento original que yo tenía, ¿ya? A este tipo de cosas es lo que nosotros le vamos a llamar composición de funciones, ¿ya? Vamos a mirar un poquito más en detalle lo que va a significar esto de acá, en términos teóricos también como en términos intuitivos. De manera más general, entonces, podemos pensar que en el caso anterior lo que hicimos fue, comenzando con x, calculamos primero g de x y luego al resultado obtenido le aplicamos f, calculando así f de g de x. A esta función la vamos a denominar composición de funciones y la vamos a denotar así, ¿cierto? Probablemente muchos de ustedes conocen este símbolo de acá, particularmente este circulito, que es el que me denota la composición de dos funciones, ¿ya? Intuitivamente, entonces, como decíamos hace un rato atrás, esto funciona así, de esta forma. Entonces, yo tengo un primer elemento acá, que es el punto X, que voy a marcar por aquí en rojo. Este punto X, yo me lo llevo a través de la función g a este otro conjunto que es g de x, y desde esta g yo le aplico la función f para llegar a f de g de x. Entonces, para escribir esto sin la necesidad de pasar por todos los conjuntos y ocupar un puro símbolo que me denote toda esta operatoria encadenada que yo estoy haciendo, es que estamos diciendo a esta función le vamos a poner nombre, f compuesto con g, y lo que va a hacer es que directamente me va a tomar x y me lo va a tirar para este otro lado a través de este otro nombre que le estamos poniendo f o g de x, ¿ya? Este circulito es bastante chiquitito, no es una letra ni nada por el estilo, pero normalmente uno lee esta cosa así como f, uno puede decir f compuesto con g, ¿cierto? O cuando uno anda flojo le dice f o g, ¿ya? Cualquiera de las dos cosas vamos a estar entendiendo más o menos lo mismo. Lo que estamos escribiendo siempre es la composición de estas dos funciones a través de esta nueva operación que le estamos llamando circulito, que de alguna manera como que las va anidando, ¿ya? ¿Para qué sirve la composición de funciones o de qué manera la vamos a trabajar? Fíjense que aquí voy a ir con la definición más estricta. Cuando la leamos probablemente no vamos a entender muy bien lo que significa, pero lo que sí vamos a mirar es que es lo que quiero detallar a continuación. Si f y g son dos funciones, definimos entonces la composición de f con g como la función f o g, con ese circulito de ahí, dada por esta expresión de acá. Entonces cuando digamos f compuesta con g, las vamos a ir anidando en ese mismo orden, ¿ya? ¿Por qué es relevante esta observación que yo estoy diciendo? Porque uno podría decir, voy a componer f con g, como también uno podría decir, voy a componer g con f. Y esto me va a dar algo que a priori va a ser distinto, porque no va a ser primero g y después f como en el caso anterior, sino que ahora va a ser primero la función f, y después a eso yo le voy a aplicar por fuera la función g. Yo obtengo este resultado de aquí, que es g compuesto con f en vez de f compuesto con g. Más ratito a través de un ejemplo vamos a ver que evidentemente estas dos cosas son distintas. Entonces vamos a poder concluir algo, por ejemplo, que es que la composición de funciones no es conmutativa. Si yo digo f con g, f compuesta con g, o g compuesta con f, nos van a dar cosas distintas en general, ¿ya? No es como la multiplicación, que si yo digo 3 por 2, 2 por 3 da lo mismo, ¿ya? Componer funciones no va a ser lo mismo porque va a depender de manera súper relevante del orden que yo haga para calcular lo que haya que calcular, ¿ya? Y por supuesto aquí dice, cuyo dominio, fíjense lo que dice acá, es el conjunto que agrupa los elementos X del dominio de G, tales que G de X está en el dominio de F. Esto último parece trabalengua, ¿cierto? O sea, el dominio de esta composición pareciera que es raro, porque es como que el dominio es algunos del dominio de G, porque a lo mejor no funcionan todos en el dominio de F, es una cosa extraña, ¿ya? Para poder aterrizar este concepto extraño, que es el concepto del dominio de una composición de funciones, vamos a mirar un ejemplo y yo creo que con eso nos va a quedar clarito de por qué estas dos cosas son distintas, ¿ya? Miremos dos funciones tan sencillas como estas dos de acá. Vamos a tomar la función raíz de x va a ser una y la otra va a ser x más 1 y vamos a calcular de manera separada f compuesto con g y aparte vamos a calcular g compuesto con f.
Y a esto además le vamos a determinar el dominio a cada una. Primero partamos calculando, ¿ya? Partamos por esta primera etapa, donde lo que vamos a hacer es que vamos a calcular de manera explícita. Partamos con esta de aquí, le vamos a poner 1, ¿cierto? Y segundo le vamos a poner a, pongámosla aquí arriba de otro color para que no nos confundamos. Al primer ejemplo le voy a poner f compuesto con g, y al segundo ejemplo entonces, de hecho de otro color incluso, va a ser g compuesto con f, ¿ya? Vamos con el primer ejemplo. Si a mí me piden f compuesto con g y eso evaluado en x, recordemos lo que era la definición. En el mismo orden yo voy a ir anotando como las funciones anidadas entre sí. Entonces me va a quedar f evaluado en g de x, ¿ya? Entonces lo primero que vamos a hacer es que voy a ir de adentro hacia afuera. Primero voy a evaluar lo que significa g. Como dice acá, que g de x es x más 1, entonces voy a tener que tomar la función f y evaluarla en lo que significa g, que es x más 1. ¿Sí? Entonces, ¿cómo funciona esto de tomar una función y evaluarla en algo que no es simplemente x? Es como que esta cosa de acá le cambio el nombre y es, si quieren, es como una función evaluada en un u cualquiera. Entonces, si es que esto fuera f de u, yo no me complico y digo, ah, claro, f de u, si es que f de x es raíz de x, entonces f de u es raíz de u. Pero esta u era un invento mío. Resulta que la u en realidad era x más 1. Entonces yo voy a reemplazar por lo que de verdad significa, y entonces como resultado de la composición de esas dos funciones me quedó la raíz de x más 1. Entonces, si se fijan, lo que pasó es que adentro de la raíz, que era la función f, me quedó x más 1, que era la función g. ¿Se cacha más o menos lo que significa la composición de estas dos funciones? ¿Hay alguien que no haya entendido nada de lo que yo acabo de hacer? ¿O se entiende más o menos bien esta condición de componer dos funciones? ¿Queda más o menos claro? Miremos el segundo a ver cómo se distinguen. Gracias, Nayeli, por tu respuesta. Vamos bien entonces. Los demás, si alguno de ustedes tiene alguna consulta, prefiero que me interrumpan, chicas, chicos. ¿Ya? O veamos cómo es el segundo para ver cuál es la diferencia entre estas dos cosas. ¿Ya? Voy a continuar entonces. Si a mí por otro lado me piden calcular la composición de g con f, entonces ahora ya no va a ser f compuesto con g de x, sino que ahora va a ser la que va a ir afuera, va a ser g. Entonces va a ser g evaluado en f de x. Entonces yo digo, esto va a ser g evaluado en f de x, pero ¿quién era f de x? F de x era raíz de x. Entonces me va a quedar g evaluado en raíz de x. Entonces ahora cuando me toque calcular g en raíz de x, como g de x era x más 1, ahora lo que yo tendría que decir es, en vez de x, pongo lo que corresponda, que en este caso sería raíz de x, así que me queda raíz de x más el 1 afuera. ¿Ya? Y este es un ejemplo muy claro en el que yo obtengo dos funciones completamente distintas, porque raíz de x más 1 es distinto a la raíz de x solita más 1, ¿cierto? Acuérdense que la raíz, por ejemplo, no es lineal, así que no puedo separar la raíz en dos rectas. Entonces aquí tengo dos funciones que cuando ya las compuse en este sentido o en el otro, me dieron cosas distintas, ¿ya? Y por eso entonces es que vale la pena recordar que la composición de funciones, así como tal, no es conmutativa, no puedo hacerla en cualquier orden si es que no me dicen directamente cómo tengo que hacerla. ¿Queda más o menos claro hasta aquí? ¿Hay algo que no se haya entendido? ¿A qué venía la U, Matías? Es que, por ejemplo, a lo mejor lo hice por mejor y se enredaron más. En el sentido de que esta U es un invento mío, ¿ya? A lo mejor si yo le hubiera puesto así directamente, no nos habríamos complicado la existencia. Miremos por acá. Cuando yo tengo una función evaluada en x más 1, lo que pasa es que donde antes decía x, ahora yo tengo que escribir x más 1. Así como si la función viniera evaluada en, qué sé yo, en una casita. Yo tendría que pescar la función y evaluarla en la casita, entonces me quedaría raíz de la casita. ¿Sí? Entonces cuando digo f evaluado en x más 1, significa que entonces a la función completa le evalúo en x más 1. ¿Por qué había puesto esa u de entre medio? Es porque uno podía pensar como en un cambio de variable. O sea, si yo a esto le ponía un nombre y le ponía u, a lo mejor yo decía f de u, ¿cuánto vale? Ah, claro, f de u vale raíz de u.
pero la u era un invento mío, la u en realidad valía x más 1, y por eso le pongo raíz de x más 1. Y ahí se acabó. ¿Cachai? Eso era más o menos lo que yo pretendía con explicar lo que significaba esa u, que era como un cambio de variable que uno podía hacer. ¿Ya? Brian, por ejemplo, ahora que yo volví a conversar con Matías sobre esto de la raíz de x más 1 del de arriba, ¿se entendió un poco más o igual prefieres que lo mire de nuevo? Espero tu respuesta para ver cómo lo hacemos ahora. Ya, de nuevo, no hay problema. Fíjate que voy a partir de todo esto. Vamos a escribir toda esta cosa. Hasta ahí, ¿me entiendes bien lo que significa cada una de las composiciones, cierto? Si yo digo F compuesto con G, va en este orden. Y si yo digo G compuesto con F, va en este orden. Ya, perfecto. Entonces lo que estamos haciendo ahora es que, mira, a ver si funciona así. Yo de antes lo hice de adentro hacia afuera. Ahora lo voy a hacer de afuera hacia adentro. A lo mejor eso anda bien, ¿eh? No lo había pensado. Fíjate que yo estoy diciendo evaluemos f en la función g de x, ¿ya? Pero resulta que g de x tiene una formulita propia, que es la que yo tengo aquí en x más 1, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que significa la f? La f decía, mira, si yo a la f le paso algo, la f lo que hace es calcular la raíz. Entonces, lo que está escrito aquí en amarillo, de alguna manera me está diciendo, sácale la raíz a g de x. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? ¿Me cacháis bien hasta ahí? ¿Eso de ahí te hace sentido? ¿Cachai? Esto se puede mirar de dos enfoques. Uno es así, como que le voy a sacar raíz a g de x. ¿Por qué le saco raíz? Porque la f... está súper rayado aquí, pero... La f lo que hace es eso. ¿Cachai? Lo que hace la f es que pesca lo que tú le pasís y le calcula raíz a lo que tú le pasaste. Entonces, si yo te estoy diciendo, toma la función f y evalúala en g de x, en el fondo te estoy diciendo, sácale raíz a la g de x. ¿Ya? Pero ahora es donde uno dice, ya, pues, pero ¿cuánto valía la g de x? La g de x valía x más 1. Entonces, en vez de escribir g de x aquí, yo voy a escribir x más 1. Entonces, en total me va a quedar la raíz de x más 1 y con eso ya está. ¿Sí? ¿Se cacha un poquito mejor ahí? Eso con respecto al resultado de la primera. Todavía nos queda ver el segundo. Pero sí, ya. Perfecto. Si uno mira la segunda, aquí dice g de f de x. Entonces, ¿qué es lo que hace la g? La g recibe un elemento y lo que hace es sumarle 1. Entonces, si la g recibió una f de x, lo que va a hacer la g es que a f de x le va a sumar 1. Porque eso es lo que hace la función g. ¿Me cacháis? Y ahora yo digo, pero en realidad, ¿quién era la función f? Pucha, f de x era la raíz. Pues entonces, por eso, este resultado me da raíz de x más 1. Esa es la otra manera de analizar las composiciones. Yo las composiciones las puedo calcular de adentro hacia afuera, como también las puedo calcular de afuera hacia adentro. Al final, como he dicho en otros comentarios, tiene que ver cómo esto es a gusto del usuario. Lo que le acomode más es lo que uno hace para calcular cada una de las imágenes. ¿Se entendió un poquito mejor ahí, Brian? Bacán, qué bueno. Si esto depende mucho sobre cómo uno mira la vida, digamos, esto tiene que ver con las cosas en la medida que uno los va entendiendo. Y a quien le haya servido también, recuerde entonces que puede mirar las composiciones de adentro hacia afuera, como también las puede mirar de afuera hacia adentro. Cualquiera de esos dos resultados está perfectamente desarrollado y no hay ningún problema. ¿Ya? ¿Se acuerdan que esto además nos pedía calcular los dominios? Y fíjense que aquí pasa algo bien interesante. Pregunta para ustedes. No sé qué pasó con el lápiz. Elegí otro formato, parece. Ahí está. Si yo tomo esa función de ahí y les pregunto a ustedes por el dominio de la función. Dominio de f compuesto con g. ¿Qué me responderían ustedes? Quizás es más bien difícil, pero démosle una vuelta. ¿Qué números puedo meter yo ahí adentro y que no haya ningún inconveniente? ¿Qué es lo que yo tendría que pedirle a esta raíz para que me quede bien definida en todo momento? Algo tengo que pedirle a lo que está aquí adentro, ¿verdad? ¿Qué necesito pedirle a lo que está aquí adentro? Para que esta raíz siempre esté bien definida en los reales.
no sea negativa. Que no sea Entonces, negativa. Muy bien, Montserrat. Entonces la condición que yo tengo que pedir aquí es que x más 1 sea mayor o igual a 0. ¿Sí? Fantástico, muy bien, Ale. O sea, del menos 1 para adelante, porque si x más 1 es mayor o igual a 0, yo paso a este compadre a restar para el otro lado y me va a quedar que x tiene que ser mayor o igual a menos 1. Entonces, ¿cómo escribo eso de manera elegante, así como en intervalo? Yo digo, son todos los compadres desde el menos 1 para adelante. ¿Sí? Y así tengo el dominio de la composición de f con g. Pregunta, ¿qué pasa con el dominio de la composición de g con f? Aquí ya no está el más 1 adentro de la raíz, entonces ahora yo lo único que tengo que pedir es que esto de aquí adentro sea positivo, ¿cierto? Entonces el dominio de esta composición es como del 0 para adelante. ¿Sí? Incluso Matías me sirve el 0 porque la raíz de 0 es 0 y no hay ningún problema. ¿Cachai? Entonces, ¿podría ser mayor que 1? Sí, correcto. Eso también es un dominio. Pero así como el dominio más grandote que yo tengo es del 0 para adelante. ¿Cachai? Entonces, fíjense, estas funciones cuando yo las compongo en un sentido o en el otro, me quedan tan distintas que uno, las fórmulas me quedaron distintas y más encima, por si fuera poco, además de las funciones, los dominios me quedaron distintos. Entonces, componer hacia un lado o hacia el otro es evidentemente distinto. Y eso hay que tener mucho cuidado cuando uno trabaja con este tipo de cosas. ¿Ya? ¿Se entendió más o menos claro? ¿Se cachó bien esta otra operación? Yo sé que es más complicada la composición de funciones. Pero como les dije en algún momento de la primera clase, estas dudas se resuelven ejercitando. ¿Ya? Ahora sí, esto está quedando grabado, así que me comprometo, digamos, a que entre hoy día y mañana les voy a subir una primera guía de ejercicios donde ustedes ya puedan empezar a soltar la mano ustedes mismos, ya que no sea que me ven a mí resolviendo los ejercicios, sino que ahora ustedes puedan mirar por sí mismos cómo se resuelve, que se encuentren con la duda, entonces cuando se encuentran con la duda me van a pillar al Discord o me preguntan por el foro de campo o me mandan un mail, lo que sea, pero lo importante es que empecemos a ejercitar esto porque si no se nos va a atrofiar la habilidad de resolver los problemas por nosotros mismos porque siempre estamos viendo al profe que los resuelve. Pues la idea es que en algún momento nos tenemos que ensuciar las manos nosotros también. ¿Ya? Queda un minutito, pero yo estoy satisfecho con lo que quería contarles por hoy día. Si alguno de ustedes quiere complementar algunas cosas de las que hemos visto hasta acá, me voy a saltar estos ejemplos, qué sé yo, porque esto de las funciones por parte lo vamos a mirar después. Aquí, claro, Ale, la guía sería solo para ejercitar. No es necesario que me manden el desarrollo. Si ustedes me lo quieren mandar para contarles, para, digamos, decirles si está bien o está mal, bienvenido sea. Yo siempre les voy a responder esos ejercicios. Pero por supuesto que no les pediría que me lo manden así como de tarea o por nota o qué sé yo. Es solo voluntariedad de ustedes para trabajar. ¿Ya? Si quieren leer alguna otra cosita, además de las diapositivas que yo he estado subiendo y todo lo demás, yo les sugiero estas lecturas. Ya son de los dos libros del Hausler y del Tan. Hay unos primeros capítulos de repaso que tienen que ver con ecuaciones, con intervalos y cosas, lo que conversamos el primer día de clase. Y el capítulo 3 del Hausler y el capítulo 2 del Tan se tratan específicamente de funciones y van a encontrar todo lo que hemos conversado hasta aquí. ¿Ya? Retomamos el martes con los contenidos del curso, ¿verdad? Me voy a dejar de filmar en este momento